todos. Sí. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al episodio número 75 de Tu Historia Cuenta en su canal Culturiza TV. Hoy estoy muy feliz, emocionado y contento porque vamos a platicar con un profesor, psicólogo. Digo lo de profesor porque yo lo conocí dándome clases. Es psicólogo egresado del Don Vasco, especializado en psicoterapia y pues en psicoterapia clínica. Hoy está con nosotros René Zúñiga, un psicólogo y, como lo comento, profesor muy conocido aquí por todos los que asistimos alguna vez a la Universidad Vizcaya y pues alguna otra escuela que también dio clases, y hoy estamos aquí con él pues para que nos cuente algo sobre psicología, psicoterapia y la psicopatología, pues que es en lo que más está especializado aquí el buen René. Pues muchas... Público, a ver, el tema que les parezca interesante. eh, para, para empezar, yo creo que hay mucha gente que no sabe qué es la psicología. Muchas veces piensan, o como que está muy estigmatizado, de que si vas al psicólogo es porque estás loco. Y pues claramente no es así. La psicología, ¿cuál es su finalidad? Ok, mira, la psicología como tal es una ciencia encargada del estudio del comportamiento humano y esto tiene la manifestación o su principal enfoque es los procesos mentales del individuo. La psicología inicia siendo ciencia al momento de que al ver los procesos mentales que son la memoria, la atención, la percepción, tiene un efecto directo en la conducta. Entonces se enfoca justamente en la conducta del individuo, del humano, como la explicación del por qué lo hace. Y como que también tengo una canción que se llama Soy el Resultado. Y ahí hablo de que mucho de lo que somos ya de adultos tiene que ver con lo que fuimos de niños. Como que deja muy marcado, ¿no? Sí, pues es una historia, al final de cuentas, es parte de nuestro desarrollo, porque puede ser positivo o negativo, ¿no? O sea, podremos tener Sigmund Freud, ¿no? Argumentaba de repente en alguna de sus obras que infancia es destino, no necesariamente como que la parte traumática, ¿no? Va a Sí. ocasionar una situación, sí, pero sí nos dice, si es parte de nuestra historia. Hay dentro justamente de las patologías, por ejemplo, de la situación psicopatológica, hay personas que tienen un trastorno, por ejemplo, del consumo de sustancias, ¿no? Alcoholismo, Ok. porque el papá y el abuelo son alcohólicos. El argumento del paciente alcohólico es, eh, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, me heredaron el alcoholismo. Pero en esa misma familia tenemos a uno que no es alcohólico y que justamente como vio al abuelo y al papá alcoholizados, él decidió no hacerlo. Entonces, ¿por qué ahí no aplica, ¿no? En realidad tiene que ver con las experiencias y tiene que ver con los recursos pues, psicológicos que tiene cada individuo. Sí, porque mm, depende de dos cosas, ¿no? De lo genético y lo social, o sea, el entorno. Como tú dices, ¿sí se puede heredar alguna adicción genéticamente? Mm, O una predisposición, pues. exacto, sí, porque cualquier psicopatología tiene dos enfoques importantes. Una que es la predisposición Ajá. y la otra es el factor Genética. precipitante. En la predisposición tenemos herencia genética y de alguna manera e incluso algo sistémico, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad, ¿no? Puede ocasionar algún tipo de sustancia, algún consumo de sustancia. Sí. En el caso de la situación precipitante, es un factor externo. La familia, la parte social, las amistades. Que te dejó la novia, ya Ujú, probaste el alcohol y como traías predisposición, ujú. es cuando eres más propenso a ser adicto. Así es. Sí, cada enfermedad así funciona. Sí, hay una carga genética o una carga de herencia y hay una situación ambiental como tal. ¿Como cuántas psicopatologías más o menos existen y cuáles son las más comunes? Porque muchas veces, fí- yo creo que hay muchas cosas aquí que tocar, como por decir la depresión, el trastorno de, ¿cómo se llama cuando comen mucho? Por atracón. Porque muchas veces uno, o no sé si a veces a mí me pasa por estrés o todo, que
no sé si tenga hambre realmente o sea ansiedad y cómo. Entonces, como cuál es lo más común y que la gente, casi toda la gente tenemos y no nos damos cuenta. Bueno, dependerá del enfoque, ¿no? Cada patología tiene un grupo. Ajá. Entonces, según los criterios diagnósticos del DSM-5, el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, que es en la que estamos ahorita, los clasifica por grupos de trastorno. Ok. Entonces tenemos el grupo, por ejemplo, de los trastornos depresivos, tenemos los trastornos de ansiedad, tenemos los trastornos parafílicos, los trastornos de personalidad, tenemos los trastornos sexuales, los trastornos del sueño. O sea, tiene una clasificación muy amplia. Aproximadamente, cada grupo, dependiendo, Sí. va a tener en un aproximado entre 15 a 30 trastornos más o menos, por cada familia de trastorno. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los O sea más... que serían como unos, si son 20 cada uno serían como 100. aproximadamente. Ok. Considerando que cada trastorno tiene sus subtipos y que cada trastorno también tiene especificadores, que son como características que cada trastorno llega a poseer. Sí. Por responder lo que tú dices ahorita, por ejemplo, la ansiedad. Un trastorno de ansiedad se subclasifica. O sea, el grupo de trastornos de ansiedad tiene trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad por agorafobia. Ok. Y entonces ese trastorno de ansiedad por agorafobia se especifica. Sí. Si solamente es para los lugares abiertos, si solamente es para los lugares concurridos. O sea, cada uno de esos tiene una subclasificación. Además, la familia de trastornos suele vivir de repente lo que se conoce como comorbilidad. Aparte, se une, se junta. Se mezclan con Sí, otros. puedes tener ansiedad y depresión al mismo tiempo. Y tener una ansiedad de tipo, por ejemplo, un lavador compulsivo, ¿no? Entonces, eso ya no solamente te agrupa dentro de los trastornos de ansiedad, sino aparte en un TOC, que es un obsesivo compulsivo. Sí. Entonces ya tienes tres. Ya tienes trastorno obsesivo compulsivo, que denomina la ansiedad, y que aparte tienes depresión. Cuando se juntan algunos trastornos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si tú no puedes tener un trastorno de personalidad del grupo A. Bueno, los trastornos de personalidad se clasifican en grupo A, grupo B y grupo C. Uh-huh. No puedes tener un trastorno de personalidad del grupo A y del grupo B. Casi siempre es uno u otro. Cuando tienes un trastorno que se junta con otro, que es una comorbilidad, en algunos casos, como en los de personalidad, se llama trastorno general de la personalidad. Ok. O sea, se juntan varios síntomas. Exacto. Okay. Puede tener de trastorno límite, algunos síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, tiene algún trastorno antisocial, y entonces como reúne ciertas características de cada trastorno, pero la característica esencial es que no debe de cubrir todos los criterios para un solo trastorno. Es decir, cada trastorno tiene 5 síntomas o 6 síntomas que tiene que cubrir de una lista de 12. Y entonces el trastorno general de la personalidad tiene 4 de uno, tiene 3 de otro, tiene 2 de otro. Te agarra de todos. Ajá, por eso se llama trastorno general de la personalidad. Okay. ¿Sí? Entonces va a variar dependiendo de cada familia de trastornos. Los trastornos del sueño, por ejemplo, se subclasifican también en parasomnias y disomnias. Entonces, dependiendo del tipo de enfoque que tú trabajes, pues será el tipo de diagnóstico que tengas que elaborar, porque tienes que hacer lo que conocemos en la psicopatología como diagnóstico diferencial. Porque como por decir, ahorita que estábamos hablando de trastornos del sueño y cosas así, la psicoterapia se enfoca prácticamente en las actitudes, o sea, no puede medicar. Exacto. Sí, la psicoterapia es una rama de la psicología clínica, casi específicamente. La psicoterapia es una serie de técnicas encaminadas a resolver el motivo de consulta, y el motivo de consulta regularmente suele ser una psicopatología, sobre todo los que somos psicólogos clínicos de formación. Trabajamos con pacientes clínicos. Un paciente clínico, a diferencia de un paciente, digamos, dentro de la norma, por así llamarlo, o sea, un individuo, Sí. ¿no?, que va a la consulta, es que el paciente clínico tiene una enfermedad mental, ¿no? Okay. Llamamos enfermedad una patología como Sí. tal. Es decir, tiene ansiedad o tiene depresión. Entonces, él requiere una serie de técnicas encaminadas a resolver ese motivo de consulta. Pero eso es cuando no hay afectaciones a nivel biológico, pues. Ajá. Sí, e incluso aunque lo tenga. Por ejemplo, si lo tiene biológico, por ejemplo, puede tener una esquizofrenia. Ajá. Ajá, entonces tiene alucinaciones, tiene delirios, tiene el lenguaje desorganizado, lo que tú quieras. Necesita la atención médica, que la da la parte psiquiátrica,
Y los psiquiatras suelen recomendar que vaya a una consulta o una terapia, ¿no? Psicológica. Sí. Entonces ahí entramos el psicoterapeuta. Ok. Ahorita vamos a hacer un paréntesis cultural entre terapeuta y psicoterapeuta. Pero si hacemos este parteaguas, el psicólogo o el terapeuta o el psicoterapeuta jamás medica. Le da seguimiento a un paciente que tiene un proceso posiblemente médico, que lo atiende otro especialista. Nosotros trabajamos técnicas psicoterapéuticas para resolver el motivo de consulta. O sea, como por decir, tú le das como tips o... Es que a lo que voy es que, como por decir, no vas y sales con una receta de que me va a tomar esto o voy a hacer esto. ¿Con qué sale más o menos un paciente que va contigo? Le das un tip como de, pues levántate a tal hora o piensa en esto o piensa en aquello. Fíjate que estando investigando de esto, estaba oyendo un podcast de psicología y estaban hablando de la depresión. Uh-huh. Y estaba diciendo el psicólogo, dice, yo cuando un paciente mío con depresión se enoja, dice, ya voy de gane. Dice, porque ya está teniendo emociones. Uh-huh. Dice, muchas veces vemos el coraje como algo malo, cuando ninguna emoción es mala, simplemente hay que saber cómo tomarlas, ¿no? Entonces, o sea, ha de ser muy difícil o muy complejo. Ahorita estábamos hablando de cuánto tiempo llevas estudiando, porque la psicología, lo bonito de la psicología es que no hay una receta que te diga, como por decir en un carro, le tienes que aflojar el tornillo así, apretarlo, el procedimiento, porque cada individuo somos diferentes. Entonces, ahorita me estabas diciendo de los trastornos, que a lo mejor tiene uno de uno de aquel. Entonces tienes que saber de todos esos trastornos y aparte no es como que te digan en el libro y le tienes que decir esto. No, aquí justamente lo que tú dices, mira, hacemos planes de intervención. Ese plan de intervención va encaminado a resolver el motivo de consulta, pero dentro de esos planes de intervención, haz de cuenta que depende del enfoque, porque también la psicoterapia se subdivide en áreas y tiene también otras ramas. Entonces pensemos que tú eres un psicoterapeuta gestal, como es mi caso, Sí. ¿no? Yo tengo psicoterapia gestal, entonces hacemos un plan de intervención de aproximadamente de 12 a 20 sesiones, más o menos, que trabajas con ese paciente en particular, sobre todo si es un paciente clínico. Si tienes un paciente que se le conoce como emergente, un paciente es que, por ejemplo, vamos a decir que tú quieres ir a consulta y la verdad es que solo quieres como vivir la experiencia, quieres como ver si estás haciendo las cosas bien, algo últimamente no te ha salido, lo que tú Estoy quieres. comiendo mucho. Ajá, sí, sí. Entonces tú decides ir a ver qué es lo que sucede contigo emocionalmente, ¿no? Entonces se hace un análisis, se hace una entrevista, una historia clínica, posiblemente si se requiere se aplica una psicometría y si no solamente con la información inicial tenemos. Y hacemos entonces un seguimiento. Vamos a estarte viendo semana por semana o cada 15 días o cada 22 días para ver cómo te has sentido. A eso le llamamos paciente emergente. O sea, yo te voy a preguntar cada que tú vayas cómo te fue, qué me quieres platicar y tú me vas a contar un tema que tú consideres relevante. Y un paciente clínico no funciona así. Un paciente clínico, como tiene un motivo de consulta, por ejemplo, un paciente con ansiedad, vamos a identificar cómo le fue, por ejemplo, porque trabajamos lo que se conoce como psicoeducación. Entonces, en la psicoeducación le enseñas al paciente con ansiedad a que haga ejercicios de respiración, a que salga a caminar, a que trate de estar en un lugar abierto para que no se sienta ansioso, ¿no? Y entonces después le preguntas, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿No? Pues cuando me sentí así, no, respiré, me acordé que me dijiste, ok, no, bueno, y ahora que necesitas implementar, ¿no? Y entonces él solito va haciendo, ¿no? Le vas dando como recursos para que avance. Y la otra situación es que cuando se resuelve el motivo de consulta es porque los síntomas ya no están presentes, se le llama remisión. El trastorno de alguna manera ya no tiene síntomas activos. Puede ser que siga estando por ahí, ahorita ya no está presente y el paciente se puede ir de alta, pues una alta, digamos, temporal. Se queda la cita abierta, ¿no? Cuando regrese la ansiedad por otra situación, por una pérdida, por una situación estresante que el paciente va a tener, ya sabe qué hacer, ¿no? Ya sabe que hay ejercicio de respiración, el regresar al ejercicio, ¿no? Todo lo que implica, cuidar la alimentación y si de plano ve que no le funciona, pues otra vez llama y saca otra cita y entonces ya le preguntas por qué estás regresando, entonces ya vuelves a trabajar esta situación que está haciendo presente y cada vez es menos porque como ya tiene el paciente la psicoeducación, ya le enseñaste, sí. Él ya aprendió.
A partir de eso, las sesiones ya pueden ser cada 15 días, cada 22 días, está contigo otros 2, 3 meses y se va de alta, ¿no? Entonces, así funciona un poquito la psicoterapia clínica como tal. Sí, como por decir, ¿cómo dijiste? ¿Remanente? ¿Qué era yo? Cuando ya no tiene, O cuando alguien quiere ir, pues, porque... emergente. Emergente. Ajá. Y también hablando de trastornos, yo creo que todos tenemos cierto nivel de algún trastorno, ¿no? ¿O no? No, los trastornos para poder tener un trastorno como tal, debe de cubrir los criterios diagnósticos. O sea, tú puedes tener características o puedes tener lo que se conoce como un rasgo, pero no necesariamente es un trastorno. Vamos a suponer que tú tienes un rasgo de dependencia. Ajá. Entonces este rasgo de dependencia se puede ir hacia comprar zapatos, se puede ir hacia tomar alcohol, a fumar algún tipo de cigarrillo, pero también se puede dar hacia las personas. Y entonces tú tienes una relación de pareja en la que tú estás al pendiente de qué está haciendo, buenos días, cómo va tu día, ya comiste, cómo te fue, hablas por teléfono todo el día, ¿no? A la persona no le molesta, ¿no? La otra persona podría tener otro rasgo también de dependencia. Que encajen. Ajá, y entonces se llevan bien. Y entonces cuando tú les preguntas a esa pareja si tienen problemas, te dicen que no. Tienen rasgos de dependencia ambos. Y la verdad es que están bastante bien. Pero si te encuentras con una persona que tiene rasgos narcisistas, que le gusta ser el centro de atención, pero no le gusta dar, cuando tú le pides que te diga que te quiere, cuando tú le pides que te dedique tiempo, se molesta y entonces te dice que eres tóxico, ¿no? Que eres dependiente y que le asfixies y que no quieres que tenga actividad, ¿no? Entonces, ahí aparentemente hay una problemática, ¿no? Pero ninguno de los dos tiene un trastorno. Los dos tienen rasgos, nada más. Entonces, para poder tener el trastorno, tienen que cubrir los criterios diagnósticos y se tienen que presentar en el periodo que dice el manual. Por ejemplo, hay trastornos que se presentan, por ejemplo, un episodio depresivo mayor se tiene que durar dos semanas. Un trastorno depresivo mayor. Es que ahorita está en el TikTok y en el Face, hay muchas imágenes, muchos reels, muchos videos de que si te sientes así, tienes depresión. O si te sientes así, tienes ansiedad. Y ya toda la gente tiene hiperactividad, depresión y ansiedad. Por eso me gustaría como aclarar esos puntos. De depresión que dices, ¿qué conlleva esas 2 semanas? Porque a veces uno está muy triste, pero no es que estés deprimido. Exacto. Sí, la depresión, pues, en el episodio depresivo mayor debe de presentar lo que se conoce como los síntomas negativos, que son planeamiento afectivo, que es donde sientes todas las emociones de la misma intensidad. O sea, tu expresión facial, corporal y la percepción de la emoción es lo mismo si estás enojado, si estás triste, ¿no? Por eso es una depresión. Depresión es hacia abajo, es un declive. Sí. ¿No? Entonces tenemos la alogia, que la alogia es pobreza de pensamiento, o sea, no tienes ganas de pensar. Tienes lo que se conoce como apatía, ¿no? Que donde no tienes interés de hacer absolutamente nada. Tienes la bulia, que es la falta de apetito. Pero también algún paciente puede presentarlo en lo opuesto. Comiendo mucho. Exacto. Puede tener insomnio o puede tener hipersomnio. No duerme o duerme mucho. Okay. Puede tener abulia, que es la falta de apetito, o puede tener hiperingesta de alimentos, ¿no? Entonces puede tener ahí diferente. Entonces cada paciente es distinto, pero necesita presentar por lo menos cuatro síntomas negativos juntos en un periodo de tiempo de 2 semanas. Okay. Si no lo presenta, no tiene el trastorno. Digamos, solo está triste. Sí. También tenemos que especificar que la depresión no se diagnostica si el paciente está viviendo un proceso de duelo. Se terminó la relación, falleció su mamá, su abuelita, el perro, el gato, ¿no? Para algunas personas, para nosotros es un gato, es un perro. Para otras personas es un integrante de la familia. Para mí. Ajá, entonces, pues puede ser que yo no tenga un perrijo, pero alguien sí lo tiene. Sí. Y entonces, para esta persona fue perder un hijo, es un integrante de la familia, entonces está en un duelo. Entonces, ahí no podemos diagnosticar depresión, aunque tenga 4 o 5 semanas sintiéndose decaído o triste. Sí, pues es que, o sea, es normal, ¿no? Que te sientas así. A lo mejor si no te sintieras sería lo anormal, ¿no? Porque, pues, oye, pues, perdiste algo muy importante. Y también ahorita que comentabas eso de que es que eres tóxico, también está mucho de moda. Ajá. Y yo ya no sé qué es tóxico y qué no, porque
si hay celos, son tóxicos. Y si no hay, también, ¿por qué no le interesas? Entonces, ¿tú cómo ves ese tema de la toxicidad pues en estos tiempos? ¿Sí es cierto lo que hay en internet? ¿O realmente es mejor no creer esas cosas esos datos que a veces dan pues ahí? Ajá. Mira, el concepto de toxicidad como tal o una relación tóxica en realidad es un término mal empleado, ¿no? Proviene de otra finalidad, pero bueno, una relación tóxica es una relación codependiente, ¿no? Entonces era el término adecuado. Uh-huh. Ser codependiente es que hay una persona que genera la dependencia y la otra persona es dependiente a la persona. Okay. Entonces es una relación codependiente o puede ser también una relación simbiótica, ¿no? Entonces, por ponerte el ejemplo, es una pierna y una sanguijuela. Esa es una relación simbiótica. La pierna no necesita la sanguijuela para vivir. La sanguijuela tampoco necesita la pierna para vivir. Él puede alimentar de otra pierna. Pero la pierna no se quita la sanguijuela porque le va a doler. Y la sanguijuela no se suelta de la pierna porque pues está alimentando. Sí. Entonces, ambos ganan. Una evita el dolor y la otra pues alimenta. Entonces, la relación, la persona dependiente como tal, es aquella persona que pues necesita que la otra esté al pendiente de ella, que lo cuide. Y la codependiente se hace sentir indispensable. Entonces genera más dependencia en la otra persona. Entonces la relación de toxicidad viene el término utilizado como la intoxicación. Por eso se utiliza el término relaciones tóxicas. Porque estoy tan cerca, estamos tan mimetizados, estamos tan simbióticos que te necesito para vivir. Pero puede ser que esta relación se deforme y entonces esta relación ya es agresión, ya es violenta, ya es una relación de mucha violencia psicológica, donde te digo que no puedes sin mí, ¿no? Que no vale la pena estar contigo, yo no sé por qué sigo contigo, ¿no? En realidad le hace sentir mal a la otra persona, pero no pueden terminar la relación. Uno no quiere porque obviamente tener un grado de poder sobre otra persona siempre genera dominio y siempre genera sentirse importante, ¿no? Sí. Y la otra persona, los pocos destellos de amor, de cariño, de cuidado, le hace permanecer porque tiene un rasgo dependiente, ¿no? O incluso un trastorno dependiente de la personalidad. Y eso hace que la relación se vuelva tóxica como tal. Pero el término adecuado es una relación codependiente. Ok. Entonces, una relación sana, ¿qué sería? Como por decir, es que a veces dicen que salga cada quien con quien quiera, o sea, pues con sus amigos, pues no sé, ¿qué entra de lo normal? Porque ya vimos que lo anormal es cuando hay agresión psicológica y a veces hasta física. Pero, pues te digo, a veces sí hay celos que no son. Supongamos que a lo mejor la novia de alguien se puso un escote muy pronunciado y una minifalda y al vato le dan celos. Uh-huh. ¿Eso es anormal o ya cada quien decide ahí qué es normal en su relación? Sí existen patrones o existen códigos de pareja en los que cada uno tiene, pero para hablar de celos como tal, mira, el concepto de celos, ¿También es un trastorno? sí, de hecho es una forma de delirio, o sea, los delirios es una alteración de la percepción. Entonces, existen celos reactivos y existen celos patológicos. Los celos reactivos es tú como pareja tienes un antecedente, sucedió algo, igual saliste con alguien más, te cachó unos mensajes, incluso tuviste una relación coital con alguien más. Uh-huh. Entonces tu pareja se enteró, tú pediste disculpas, te perdonó de alguna manera. Y a raíz de eso surgen los celos reactivos, Sí. ¿no? Porque hay un antecedente. Pero si la pareja nunca ha tenido una dificultad de infidelidad, nunca ha tenido una situación donde se ponga en riesgo la fidelidad, entonces esos son celos patológicos porque no hay un antecedente. Hablábamos de los códigos de la pareja, ¿no? Okay. Cada pareja tiene una forma diferente de manejarse, ¿no? Tendrás que conocer los códigos que tienen. Sí. Tenemos relaciones abiertas, o sea, hay infinidad de situaciones. Hay personas que consideran la infidelidad el enamoramiento de la otra, de su pareja con alguien más. Sí. Más no una relación coital, Okay. ¿no? Porque solamente es como que una canita al aire, ¿no? Se Sí. le antojó, tuvo una relación coital, pero no se volvieron a ver, ¿no? Y entonces, incluso podría saberlo, o sea, podría saber la pareja que estuvo con alguien. Como los swingers, pues, ¿no? Ajá, más o menos, aunque ahí los dos están de acuerdo,
Y los dos tienen esa vida, practican. Y en unas relaciones abiertas no necesariamente es así. Okay. O sea, hay uno de la relación abierta que sabe que su pareja necesita otras parejas sexuales, pero él o ella no lo hace. Okay. ¿No? Y los swingers siempre lo hacen los dos, de hecho participan, y si no están los dos de acuerdo, no lo hacen, ¿no? Entonces, en estos códigos de pareja necesitamos pues establecer cuáles son las normas, qué es lo que ellos van a considerar, y a partir de eso hablar de por ejemplo, de infidelidad, porque cada persona también tiene su propio concepto de fidelidad. Es correcto. Y no de infidelidad, ¿no? Sino de fidelidad. Para mí ser fiel es esto y esto y esto, ¿no? Ajá. Entonces cada persona tiene que saberlo. Y la otra es que los celos como tal vienen alimentados por dos emociones, que es el miedo y es el enojo. Es el miedo a perderte y el enojo por no controlarte. Sí. Entonces, pues si nos vamos a estas dos emociones, aunque son emociones innatas o son emociones biológicas, no son normales, o sea, no se debe de presentar los celos. Tenemos este concepto de, es bonito que te cele, aunque sea poquito, porque sí, denota interés, ¿no? Desafortunadamente es un patrón cultural. Nos han mostrado que si no te cela, no te quiere. Pero en realidad la persona que no te cela, la persona que no está al pendiente de con quién estás, de que si estás saliendo con tus amigos la estás pasando bien sin él o sin ella, y no le genera conflicto, es una persona que sí te ama, ¿no? Que sí te quiere realmente. No esta otra que incluso necesita estar contigo y ver que eres feliz estando con él o con ella para poder decir que es que te amo tanto que necesito estar contigo, ¿no? Eso ya no es un amor, pues como tal. Esa sería un delirio, ¿no? Dentro de los trastornos del DSM, de los trastornos mentales, aparecen los trastornos delirantes. Ahí tenemos la celotipia, tenemos la erotomanía, tenemos estos fanáticos religiosos, ¿no? Todo lo que implica, ese es un trastorno como tal, aunque con la religión luego me van a linchar, pero la realidad es que tiene problemáticas de delirio. De hecho, pues aquí podemos tocar el tema porque yo soy cristiano. Ok. Pero sí, a mí sí me gusta hablar así porque hay cosas que pues sí son ciertas. Como por decir, y sí me causó curiosidad eso, no sé si quieras que hablemos de eso. ¿Cómo sería ese punto que dices del delirio de la religión? Ajá, bueno, se conoce como erotomanía, y la erotomanía es como una idea desenfocada, errónea, de lo que se tiene de un objeto de interés. Uh-huh. En este caso puede ser la religión, puede ser un dios, puede ser cualquier situación, incluso puede ser hasta un artista, ¿eh? Sí. Puede dedicarse Maradona, pues tiene su iglesia. Ajá, entonces cada una de estas situaciones desenfocadas es porque pierden el concepto de realidad. Entonces, un delirio, para que se considere como delirio, es que le atribuye características al objeto que de manera natural no posee. Ok. Entonces, por más que tú quieras creer que un crucifijo, ¿no?, tiene el poder de sanar, el crucifijo en sí como tal no tiene ese poder, ¿no? Porque está además que está hecho con la mano del hombro, ¿no? Lo hicieron con 2 palitos. Exacto, pero es tu poder mental, ¿no? O sea, ahí volvemos a lo mismo, recaen en la situación de que nuestro cerebro es muy poderoso, nuestra mente es muy poderosa, y es el que me hace que me cure, que me sane. Independientemente de que en la parte más allá, ¿no? O sea, hay un ser supremo, haya un ser celestial que te hace creer en la vida y que pues, efectivamente debe de existir. No creo que seamos los únicos en el planeta que nacimos nada más porque sí. O en el universo, es tan extenso. Sí. No, pero independientemente de eso, cuando te vas al extremo, uh-huh. O sea, en realidad el hecho de que tú creas en algo no te hace un trastorno, es que te vayas al extremo. Tú puedes creer en que Dios, Jehová, el Buda, te ayudan a que todos los días bendigas tus alimentos, agradezcas tu trabajo, y eso está bien, eso está dentro de la norma. Y es que incluso ahorita también está como mucho de moda la meditación. Uh-huh. Y la meditación es mucho lo que nosotros los cristianos llamamos orar, o los católicos rezar. Uh-huh. Que es pararte y dar gracias. Uh-huh. Gracias porque amanecí, gracias porque estoy vivo. En la meditación normalmente pues se hace al universo o así. Pues nosotros lo hacemos a Dios. Entonces me imagino, como tú dices, está bien y creo yo que hasta cierto punto es sano. Uh-huh. Pero se me viene también a la mente un ejemplo como por decir los testigos de Jehová que no pueden recibir sangre uh-huh. cuando la están ocupando.
Y pues ya ahí se me hace como un extremo de que pues si tienes sangre y puedes salvarte, pues recíbela. Pero sí está muy interesante este tema. Y fíjate ahorita también cómo dices que es cultural, como por decirlo de los celos. La psicología de todo eso que estábamos diciendo ahorita que es muy amplia, pues me imagino también que ha de ser como la perspectiva de cada psicólogo que hizo una teoría como por decir Freud o Abraham Maslow o todos ellos, de que es que también es como muy subjetiva o como que cada quien hizo una teoría para diferentes personas, ¿no? Ujú. Porque lo que vivió ¿quién escribió El hombre en busca de sentido? Víctor Frank. Víctor Frank, pues le puede servir a alguien, pero a alguien que no tenga un problema de ese tipo, pues le puede servir lo de otra persona. Ujú. Y en la psicoterapia, pues yo creo que usas de todos, ¿no? Digo, dices que estás enfocado en gestal, Ujú. pero sí puedes usar de todos o de repente dices, no, sí realmente va enfocado a otro. Pues es que la terapia gestal, incluso como tal, surge de la parte psicodinámica y de la parte humanista. O sea, la gestal no es una corriente general o una corriente clásica. En las Mm, corrientes clásicas tenemos las corrientes cognitivas, las corrientes humanistas, psicodinámicas, ¿no? Y que fíjate que erróneamente algunas personas, cada que hablamos de la parte psicodinámica, la gente retoma mucho a Freud, ¿no? Y rompiendo los estándares los corazoncitos de varias personas, Freud no era ni psicólogo, ¿no? sí, Entonces, y realmente Freud como tal no es el principal exponente de la parte psicodinámica, ¿no? La teoría que hizo es la teoría del inconsciente y su técnica en psicoterapia aplicada es el psicoanálisis, o sea, es una técnica como sí. tal. Entonces, dentro de los grandes exponentes de la parte psicodinámica tenemos a Carl Jung, tenemos a Adler, tenemos a Karen Horney, ¿no? O sea, hay muchos exponentes y muy buenos en esta teoría psicodinámica, pero la mayoría de las personas cada vez que escuchamos a la parte psicodinámica nos retoma y nos lleva a Freud, ¿no? A Sigmund Freud. O sea que Carl Jung hizo más que Freud. Pues en realidad es que forman parte de la terapia psicodinámica. Si nos vamos a como aportes en función de importancia como tal o que sobresalió mucho Sí, más, prácticas. Karen Horney, por ejemplo, Karen Horney tiene la teoría del apego. Es una psicodinámica, pues es mujer como tal, muy buena en el aspecto de que explica la gran relación que se tiene del apego del hijo hacia la madre y el tipo de cuidado que ejerce ella sobre él y cómo va a repercutir en cómo vamos a hacer en la etapa de la adultez. Ella sí tiene como este enfoque muy claro de que si tienes un apego seguro, un apego ansioso, pues vas a vincularte de esa manera con las siguientes personas que vienen en tu vida. ¿Sí? Entonces ella como tal sí tiene un enfoque bastante interesante. Dato cultural, ha sido la única mujer que de frente le dijo a Sigmund Freud que no todo era como él lo decía y que no todo estaba fundamentado en la parte de la sexualidad, pues que el impulso o la parte inconsciente no toda era sexualidad y no toda la genitalidad, ¿no? Entonces ella como tal tiene un aporte muy importante, o sea, de hecho los psicólogos psicodinámicos no me dejarán mentir de que su teoría es muy completa, es una teoría muy actual que también ese es un tema bien complicado. En la parte psicodinámica, como ha habido muy poca investigación, cada vez hay menos psicodinámicos como Sí. tal. Los psicoanalistas, irónicamente, rompiendo un poquito, te decía hace rato que vamos a hacer un paréntesis cultural con la parte del terapeuta y el Sí, psicoterapeuta. sí, sí, sí. En la parte para que alguien sea psicoanalista, ortodoxo como tal, o dentro del concepto adecuado de lo que es el psicoanálisis, debe de ser médico de formación. Ok. O sea, debe haber estudiado medicina, tener justamente el entrenamiento en la parte del psicoanálisis y pues obviamente su formación, ¿no? Dentro de esta área. Y pues estar autorizado por las sociedades justamente de psicoanálisis que tenemos en el país o que tenemos en el mundo, ¿no? Como tal. O sea que, como por decir, ellos deben de darle una licencia. Sí, porque ellos autorizan que esta persona sea un psicoanalista, pero es Ok. un médico, ¿no? De hecho, por ejemplo, François Dolto, ¿no? Que es una psicoanalista francesa, ella pues es psiquiatra
como tal de formación y tiene justamente el entrenamiento en la parte del psicoanálisis y tiene pues muchísimos libros, ¿no? Acerca de lo que habla sobre el juego y el deseo, ¿no? Muchas cuestiones meramente psicodinámicas. Eso la convierte en psicoanalista, o sea, es de formación es médico, más el entrenamiento que tiene en la parte del psicoanálisis. Desafortunadamente en México sobre todo no estamos tan regulados en ese aspecto y cualquier persona puede ofrecer una situación disque de psicoanálisis, Sí, sí. que no es, algunos hasta podemos decir que no son ni psicólogos, Ni pues, psicólogos. ¿no? O sea, son coaches de vida. Ajá, y entonces ahí, incluso fíjate, los psicólogos con un enfoque psicoanalista, así son como te lo digo, un psicólogo con un enfoque psicoanalista Sí. o psicodinámico, no No lo son convierte médicos. en psicoanalista. O sea, yo por ser psicólogo, yo hago mi especialidad o mi maestría en psicoanálisis, yo soy psicoanalista. No, eso no me convierte en psicoanalista, pero la gente lo usa. De hecho, yo sí siempre he escuchado eso porque fíjate que he escuchado a muchos psicólogos así en medios de comunicación que sí dicen, es que es psicoanalista, y a mí sí me saca de onda, digo, es que son los únicos que dicen, no, yo soy psicoanalista, como por decir los otros no dicen, yo soy humanista, o así. Nomás ellos como que, no sé si también porque Freud haya adquirido la fama que adquirió, como que sea como para darse el cuello de que pues, es lo que, como que es lo que la gente pues más conoce, el psicoanálisis. No, soy psicoanalista, ya como que la gente dice, no manches. Sí, y es que si te vas a este concepto, te decía que la parte de cualquiera puede ser terapeuta, ¿no? De hecho, un abogado, un trabajador social, Sí, un toman pedagogo, diplomados, ¿no? ajá, y eso los convierten en terapeutas. Sí, sí, y no sí. necesariamente son malos, ¿no? O sea, no es que los convierta, sean malos terapeutas, Sí, pero no están ofreciendo, o sea, un terapeuta tiene pues un área muy limitada en ese aspecto porque tiene como un área de especialidad. sí, Vamos a pensar que un abogado toma un diplomado o una maestría en un ámbito psicológico, como por ejemplo en tanatología. sí, 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 Y entonces hace acompañamiento tanatológico, sí, pero no está dando psicoterapia, está haciendo acompañamiento tanatológico. Y entonces solamente puede hacer eso. sí. Si el paciente presenta ansiedad, si el paciente presenta depresión como tal, necesita canalizarlo con un especialista, que en este caso tendría que ser un psiquiatra o si de plano un psicólogo clínico, para que justamente haga el diagnóstico y se pueda hacer la intervención adecuada en el proceso de ansiedad, en el proceso de depresión, porque ya se le salió de las manos. Pero ¿cuántos terapeutas conoces que canalicen a sus pacientes? No, la mayoría se queda con ellos, así el paciente ya está deprimido y algunos tienen hasta... Se deprime más. Sí, hasta la osadía hasta de recomendarles medicamento. Cuando en realidad ya hablamos contigo de que el psicólogo como tal no medica, mucho menos un terapeuta. O sea, si el psicólogo que tiene la formación en trastornos mentales no tenemos la autorización para medicar, mucho menos un terapeuta. Sí. O sea, como un trabajador social o un pedagogo va a poder prescribir un medicamento. Pero tomó un curso en psicofarmacología y eso lo comió. No, así tomemos cursos, así tengamos esto. No, en ese sentido es una cuestión ya de salud y el sector salud es quien tiene que regular y decir quién sí puede prescribir un medicamento y quién no. Pero ¿a poco, como por decir, un abogado que tomó un diplomado en tanatología, puede tener su recetario y recetar, supongamos, clonazepam o algo así? No debería de tenerlo, pero también como es un abogado, conoce las lagunas del sistema y dice, pues no hay una, O sea, hay una dependencia que me va a sí reclamar. pasa. Sí, sí lo hay. No manches. Sí hay personas que tienen esta situación de que incluso algunos pacientes llegan a consulta de repente con nosotros y me dicen, ¿y me vas a dar medicamento? No, pues es que yo soy psicólogo, ¿no? Vamos a trabajar en otro enfoque. Lo que pasa es que el otro psicólogo sí me daba medicamento, ¿no? Ya cuando revisas resulta que sí efectivamente le daba medicamento, le daba una cetralina o le daba algún medicamento como, no sé, un clonazepam, ¿no? Andaba bien sedado siempre. Sí, y entonces pues por eso el paciente se sentía bien, ¿no? Y era el efecto del medicamento, no necesariamente el efecto de la psicoterapia, bueno, de la terapia, porque no era un psicoterapeuta, ¿no? Y que ahí es donde retomamos eso que te decía, para que pueda ser un psicoterapeuta, es un psicólogo de formación que tiene un entrenamiento, una especialidad o una maestría en psicoterapia. Sí. Entonces estudias 3 años o 4 años, dependiendo la universidad en la que estés o el tipo de carrera que tengas, dentro de psicología.
después de eso, ya que te titulaste, que tienes tu título y tu cédula de la psicólogo. licenciatura, sí, después tomas una especialidad, una maestría en psicoterapia y eso te convierte ahora sí en psicoterapeuta. Mientras eso no suceda, no eres un psicólogo dando orientación psicológica. Y aparte de eso, todavía tienes que tomar diplomados para también como para cada cosa, ¿no? Sí, o sea, si quieres, te gustó, yo tengo maestría, por ejemplo, en terapia infantil y adolescente. Ajá. Mi maestría abarcaba 2 áreas, la terapia y la evaluación. Sí. Entonces yo puedo hacer diagnósticos con base a la psicometría para niños y adolescentes. Sí. TDAH, espectro del autismo, todas estas cuestiones que son muy comunes desafortunadamente en nuestra cultura. De hecho, eso era una pregunta que también tengo, porque últimamente, antes yo de entrar a la Vizcaya, pues sí conocí el trastorno de hiperactividad, pero pues hasta ahí. Después de que me salí, como a los 5 o 7 años, ya sé de mucha gente, muchos conocidos que tienen o autismo o trastorno de hiperactividad. Y no sé si realmente esté bien diagnosticado o realmente simplemente van a lo mejor con un terapeuta que no tomó todas las observaciones necesarias para poder diagnosticarlo correctamente. Sí, sí se elevó el caso de personas con autismo y trastorno de hiperactividad. Mira, como diagnóstico social, sí, porque las maestras, y sin ofender a nadie, pero las maestras de repente tienen esta capacidad de observación que a mí me sorprende. Que yo tengo, de verdad, yo tengo trabajando en esto ya, poquito más de 11 años. Sí. Y me cuesta trabajo. Ejerciéndolo. Sí, ejerciendo ya Okay. la psicoterapia como tal. Más la estudiada. Sí. Entonces, me cuesta a mí todavía identificar trastornos. Sí, y ellas en una semana de clase son buenísimas haciendo diagnóstico de hiperactividad y de espectro del autismo, ¿no? Cuando en realidad para nosotros como psicólogos se nos complica mucho el diagnóstico de espectro del autismo. Porque es que es muy amplio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además, muchos de los instrumentos psicométricos como tal, aparte que son muy caros, o sea, la psicometría es un área de la psicología muy cara, no están estandarizados, muchos no tienen una escala mexicana. Okay. Muchos de los test que tenemos para medir autismo son españoles. Tropicalizados. Ajá, entonces son muy caros. Entonces los pocos que están estandarizados para población mexicana pues oscilan entre los 17,000 pesos, 30,000 pesos, ¿no? Que algunos son hasta un cuestionario para preguntar a los papás, ¿no? Antecedentes prenatales y postnatales que el paciente tuvo, ¿no? Y entonces es lo que digo, si nosotros que nos dedicamos a esta área y que yo todos los días veo pacientitos, me cuesta identificar entre si sí lo tiene o no lo tiene, ¿no? Entonces hacemos una batería de pruebas, hacemos una serie de preguntas, observamos desde el tipo del lenguaje, el discurso, ¿no? Lo que tiene. Y se canaliza con un neurólogo pediatra o con un pedopsiquiatra para que nos haga el diagnóstico definitivo. Todo lo que nosotros hacemos es diagnóstico tentativo. Le presentamos a los papás, le presentamos a las escuelas o las instituciones educativas lo que nosotros observamos en la parte del psicodiagnóstico, pero se tiene que hacer el diagnóstico definitivo con un especialista. Entonces, o volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros que nos dedicamos a esta área se nos dificulta y aparte lo hacemos y no es definitivo, estas maestras que están diagnosticando, y llámese maestra, llámese trabajadora social, sí, llámese mamá, llámese abuelita, están diagnosticando hiperactividad porque el niño es inquieto. Sí, están diagnosticando autismo. No le han pegado como a mí. Porque el niño tiene ya 4 años y no habla bien, no se le entiende. Y ahora últimamente, de hecho lo que tú decías de los TikTok, de las redes sociales, ¿no? Hay un patrón, ¿no? De conducta. Si el niño aletea, es autista. Sí. Si el niño camina de puntas, es autista, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Están como con los libros de significados de sueños. Exacto, sí, o sea, no funciona así. Hay niños que hacen el aleteo porque están emocionados. Sí. Entonces es su forma de hacerlo. Hay algunos, y las que son mamás no nos dejarán mentir, hay mamás que les aplauden a sus hijos, sí, cuando hacen alguna actividad, ¿no? Y entonces, bravo. Y el niño no ha entendido el aplauso porque su psicomotricidad fina aún no está bien desarrollada. Entonces lo que hace es este movimiento. Está aplaudiendo. Solo que no junta las manos. No está aleteando. Está aplaudiendo. Sí. Entonces, no porque tu hijo se emocione y mueva las manos significa que tiene aleteo.
está emocionado. Sí. No porque pise de punta significa que tu hijo tiene autismo. Hay personas que pisan de puntas por una situación de sensibilidad, porque tienen pie plano, o sea, tienen Pero porque otras... está muy chiquito, Sí, pues. es otra característica, ¿no? Le gusta pisar de puntas, luego se le pasa, ¿no? O sea, los niños son muy ocurrentes. Sí. Entonces, ¿qué necesita tener? Bueno, pues una exploración, una evaluación, que no reconozca las emociones, que le cueste mucho la comunicación oral o la comunicación escrita, que no haga contacto visual, que no permita el contacto físico con el otro. Hay muchísimos síntomas que debe de cubrir para poder decir que el paciente tiene espectro del autismo. Tampoco ya podemos diagnosticar autismo como tal o Asperger, ¿no? Y es que es mejor tener Asperger que tener autismo, porque el Asperger, todos los Asperger son inteligentes. Sí. Ahora ya no existe el Y luego, Asperger. y luego con las series de Doctor Good y otras Exacto, así, sí. O sea, no funciona así. El espectro del autismo se clasifica en la actualidad con grado 1, grado 2 y grado 3. El espectro del autismo grado 1 es el que anteriormente conocíamos como Asperger. ¿Quién hace el diagnóstico de Asperger? El neurólogo pediatra. Él es el que te dice que es Asperger porque él en sus instrumentos de evaluación sigue diferenciando espectro del autismo, sigue diagnosticando trastorno desintegrativo infantil, sigue diagnosticando trastorno de Rett y sigue diagnosticando autismo. O sea que eran los 4 trastornos que se consideraban como trastornos del neurodesarrollo, y estos eran los que agrupaban el autismo. Entonces el desintegrativo y el Rett se presentaba solo en niñas, y el desintegrativo era un pacientito que estaba creciendo normal hasta los 4 años más o menos, empezaba a perder las funciones que había adquirido, la tonicidad muscular, el habla, dejaban de moverse y los llevaba prácticamente a la muerte, ¿no? Como tal. Entonces, estos trastornos, tanto el Rett ya que como... dejaban hasta de respirar. Sí, claro, sí, perdían la capacidad para tener un control justamente de su sistema autónomo. Entonces, como se dieron cuenta que es una carga genética y que tiene que ver con alteraciones cromosómicas, entonces el desintegrativo y el Rett se quitaron de los trastornos del neurodesarrollo y aparecen ahora como trastornos justamente, pues enfermedades genéticas, ¿no? Sí. Ya no están como un trastorno psicológico como tal. Sí, pues es que no lo son, pues. Exacto. Y entonces digamos que se quedó solamente el Asperger y el autismo. Sí. Entonces por eso se agrupó en espectro del autismo. Y Sí. grado 1, grado 2 y grado 3. Mientras más áreas o más dominios se encuentren alterados, pues más grave es el trastorno. Mientras menos dominios se encuentren alterados, menos grave es. Entonces tiene espectro autismo grado 1. Y estos niños que tienen grado 1, pues tienen el trastorno, pero pues sí permiten el abrazo, le siguen gustando los objetos. Sí, o sea, sí no tienen una problemática. Aprenden, saben leer, escribir, son autosuficientes, tienen un trabajo, ¿no? Sí. O sea, por ponerte un ejemplo, ahorita con lo que decías de la parte social, los TDAH, por ejemplo, ¿no? El niño que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que tampoco existe ya el TDA, el trastorno por déficit de atención solamente, Sí. ya no existe. Ya el trastorno como tal se llama trastorno de hiperactividad, ¿no? O sea, es completo. Déficit de atención con hiperactividad. Y se subclasifica. Hay un especificador que nos dice predominio de inatención, predominio de impulsividad de hiperactividad o mixto. Sí. Entonces ya tiene, digamos, tres subtipos. Pero se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo tengo TDAH, ¿no? O sea, yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Mi predominio es en la hiperactividad. O sea, yo tengo más actividad física, ¿no? Cuestiones de atención, lo que tú quieras, es muy poco lo que tengo mal integrado. Y es lo que yo les digo a mis pacientitos, a los papás de mis pacientes, ¿no? Porque dicen, ¿y qué va a hacer si tiene TDAH? Puede ser pues, muy funcional. Ajá, trabajar, estudiar. Yo siento que Cristiano Ronaldo va a tener algo así porque no para. Pues claro, o sea, no por eso necesariamente es negativo. O sea, sí. es focalizarlo a una área productiva. Digo, si yo me voy a encerrar en una habitación, a estarme rascando, bueno, posiblemente sí voy a tener una problemática, sí. ¿No? Pero si no es así, si lo enfocas, pues no tendría que ser. Pero en la parte social sí ha aumentado estos niños inquietos, estos niños impulsivos, niños agresivos como tal, por la falta de reglas, por la falta de normas, por lo que tú quieras. Fíjate, yo creo que también la tecnología ha aumentado eso, porque antes nos ponían poca atención, ahora con el Face y el TikTok no le ponen nada de atención las mamás a los niños. Uh-huh. Y ahorita mencionaste algo así, ¿no? Por inatención. Uh-huh. Me imagino que es porque no les ponen atención. Entonces el niño como que ha de andar queriendo llamar la atención. La inatención es un niño que tiene
Porque irónicamente la inatención no es como que no ponga atención, la inatención es que pone atención a todos los estímulos. Entonces puede escuchar, si pensamos, vamos a imaginarnos un escenario donde el niño está en la escuela. La maestra está hablando, está explicando una lección, su compañero de atrás está sacando punta, el ventilador del lugar está girando, el jardinero está cortando el pasto y aparte están sonando la campana para que los niños de preescolar salgan al receso, ¿no? Sí. El niño con déficit de atención está escuchando todos los estímulos al mismo tiempo. Por eso cuando el momento de elaborar la tarea o el trabajo que está haciendo en clase, no es su centro de atención porque tiene la atención dividida en todos los estímulos y lo que le cuesta pues es tener un periodo de atención focalizada, ¿no? Entonces cuando hablamos de esta parte del descuido, ¿no? Hablamos más bien de negligencia, ¿no? Incluso la sobreprotección es una forma de ser negligente. Mamás que no dejan que el niño ni se ensucie, ni se baje, ni no, pobrecito niño, ¿no? Que lo notamos mucho en niños que tienen 4 o 5 años, que todavía no se comunican verbalmente adecuadamente, porque el niño señala y la mamá adivina. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Y entonces el niño no desarrolla la capacidad para comunicarse y no es que tenga un espectro del autismo, no es que tenga TDAH. O sea, la misma madre lo hizo así y ya lo diagnosticó con autismo. Ajá. Y cuando ni siquiera era así y ella ya lo enfermó. Y aparte, pues la maestra lo nota. O sea, la maestra ve que este niño de 4 años, que no ha dejado el pañal, que no habla, pues entonces es un niño autista. Sí. Cuando en realidad es que la mamá leyó por allá un libro de no sé quién, de un TikTok. Sí, alguien que dijo que el niño cuando esté listo para dejar el pañal se lo dirá, ¿no? Sí y no. Hay un periodo de madurez en el que se debe de tener el control de esfínter, que es más o menos aproximadamente a los 3 años, y debe de existir un periodo justamente de entrenamiento. Sí. Y entonces las guarderías, los preescolares, tienen ese periodo dentro de estos programas de intervención, dentro de estos programas educativos, para que los niños aprendan el control de esfínter, ¿no? Entonces, ese es un estándar, ese es un proceso. Si el niño tiene 3 años y medio y no ha logrado el control de esfínter, hay que revisar la parte médica, hay que revisar la parte madurativa, porque podría ser que tenga un retraso madurativo, Sí. Y en lugar de tener 3 años y medio, como tiene de manera cronológica, tiene posiblemente 2 años de manera mental. Sí. Y entonces por eso es que no ha logrado el control antes de hacer un diagnóstico de autismo, pues, o antes de que diga es hiperactivo, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta de que los pacientes, los pacientitos, en este caso los niños, no necesariamente el hecho de que tú veas ciertas características es que tiene el trastorno. Hablábamos con los adultos de los rasgos. Sí. ¿No? Con los niños es similar, o sea, tiene características de un niño con TDAH, tiene características de autismo, pero eso no lo convierte en autista. Y puede ser por una situación de aprendizaje, puede ser, por ejemplo, cuando tienen ecolalia, los niños aprenden por imitación. Y entonces repiten el último sonido, los que tienen ecolalia, de lo que escuchan, ¿no? Sí, entonces, sí, pues dicen ferrocarril y repite ril, nada más, ¿no? Entonces aprenden... Son los que son buenos para hacer los coros de canciones. Sí. Entonces ellos tienen ecolalia, entonces aprenden por eso, ¿no? Y eso no necesariamente lo convierte que tengan un trastorno de la comunicación. Ni que sea malo. Exacto. Es diferente. Solo que no ha adquirido otra manera de comunicarse. Cuando tú le volteas a ver y le dices manzana, se llama casa, carro. Si tú le das el vocabulario, el niño aprenderá por la imitación, lo que escucha lo repetirá. Y si tú le repites pues, palabras completas, palabras adecuadas, señalando objetos, el aprendizaje por asociación es el más fácil para él. Entonces, si tú le muestras el árbol y le dices que ese objeto se llama árbol, él pronto lo podrá decir y sabrá que eso es y entonces adquirirá vocabulario. Pero estos papás que están en la tecnología o que su mejor amigo es el celular o es el del niño, su nana, es una tablet o es un celular, pues no sabes realmente qué esté haciendo. Entonces puede ser que él esté viendo un video y que dices, ¿y por qué no se aprende completa la conversación de una película? Porque la película la quiere ver 15, 20, 30 veces hasta que se aprenden los diálogos. Sí. Pero obviamente la información es muy grande en una película. Entonces, por eso la ve tantas veces para aprendérselo. Y cuando logra hacer eso, es cuando cambia de película.
Sí. Pero hay papás que dicen, Con ya deja de ver razón eso. siempre están viéndola. Sí, ven lo mismo porque tienen que aprendérsela. Entonces, ¿qué tendrías que ponerle? Pues pequeños videos informativos. Si quieres que aprendan el teléfono, Sí. ponle videos informativos pequeños en donde sean palabras con L, por ejemplo, ¿no? Entonces, se aprenderá esas palabras que va a Con los estar viendo. colores. algo así. Exacto. O sea, la tecnología puede ser positiva Sí. si nosotros No, la lo sabemos es. implementar. Sí. Pero si tú la utilizas para que solamente esté perdiendo el tiempo, para que esté viendo cosas que no tienen que ver, porque tú dices que no sabes poner un control parental porque el teléfono es muy difícil, pero sí sabes hackear la cuenta del esposo para ver con quién platica. Entonces, a mí eso de verdad El morrillo viendo balaceras. Sí, a mí me parece como muy, no sé, fuera de contexto que de verdad una mamá, una ama de casa se diga que no es capaz de la tecnología cuando sabe utilizar Facebook, sabe utilizar WhatsApp, que son redes sociales. Solo muévele un poquito más al teléfono, ¿no? Solo métete un poquito más a las cuentas de Google y te darás cuenta de que hay muchas formas de tener un control parental para tus hijos y tengan una información adecuada a su edad como tal, ¿no? Pero es mejor ver qué puedo hacer para en la noche, cuando esté dormido el marido, agarrar la huella digital y entonces, oye, digo, ni duermen por estar cuidando qué es lo que va a suceder con eso, Ahí o a hay- quién le puso like. Ahí hay que un trastorno de celotipia. Exacto, ya tendría una alteración, ¿no? Entonces, ¿Qué le dices? Mejor venga usted. exacto, pero ahí también entendemos, mira, la psicoterapia infantil, el 80% de los casos De son papás. a consecuencia de los Sí. papás. Pero si tú le dices a los papás que el niño no tiene nada y que ellos vayan a terapia contigo, no van a ir. Y no sabrán resolver el problema del niño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tener al niño en la terapia, jalamos a escuela para papás y Ya. tenemos 2 sesiones con el niño y otra sesión con los papás, una sesión con el niño y otra con los papás. Sí. Y entonces eso hace que ellos se vayan involucrando, que vayan viendo y en algún punto ellos entienden y dicen, o sea que el problema no lo tenemos nosotros, en la gran medida sí. Sí, y fíjate, como por decía el libro de los 4 acuerdos, no, es el de cómo agradar a las personas y hacer amigos. El problema es usted, vas a herir su orgullo, es decir, ¿cómo va a ser yo? Pero si le dices, no, pues así despacito, sí van, y sí es cierto. ¿Por qué? Porque los niños son plastilina. Ujú. O sea, un niño viene y el niño va a ser como los papás o quien lo críe sean, porque ellos no traen en la mente nada. También luego a mí me molesta mucho de que un niño está haciendo algo y, mira, le dieron celos. ¿Cómo le van a dar celos? Es un niño, él no sabe digo que sepa que me voy a ir por la muchacha o no, o sea, y como decías de la tecnología, sí es cierto. Y ahorita estábamos diciendo de videos de TikTok y cosas así. Y lo que pasa que investigamos, pero investigamos mal, no checamos las fuentes. Hay mucha buena tecnología, mucha buena información en internet. Por ejemplo, este podcast va a salir en internet. Pero, ¿qué acabamos de decir? René es psicólogo, tiene 11 años ejerciendo, más lo que estudió, ha tomado muchos diplomados, tiene maestría. Entonces, es alguien a quien se le puede creer sobre temas de psicología. Entonces, si van a ver TikToks o algunas imágenes de Facebook o cosas así, primero dense la tarea de investigar si quien los está diciendo es un especialista en el tema. También hay muchos podcasts muy buenos de filosofía, de historia, de psicología, pero pues primero investiguen quiénes son los que lo están haciendo. Yo estudié un poco de psicología, pero no soy experto en psicología. Entonces, ¿qué hago? Traigo expertos en temas para poder aprender yo y que aprendan ustedes. Pero sí, si hay información buena, usen el internet para bien. Y de vez en cuando para divertirse, tampoco está mal. Fíjate, ahorita también hablábamos de el poder de la mente, me habías dicho. Y también aquí yo me voy a meter en camisa de 11 varas. Yo creo que mucho del COVID fue mental. Te voy a decir mi teoría. Ajá. Sí creo que existe la enfermedad y todo, tengo mis vacunas y todo. Pero había mucha gente que le decían, tienes COVID. Y ya con eso. Y luego te metes al Face y los síntomas son estos. Prendías la tele y los síntomas son estos. Te llegaron el de noticias, se murieron tanta gente. Pues la gente, yo creo, y estando encerrada, pues empezaba ella misma a tener ansiedad y a no poder respirar. Y siento que la mente sí es muy poderosa y muchos a lo mejor sí se fueron. Porque se puede pasar de una enfermedad mental a una enfermedad, ya psicosomática se le dice, ¿no? Ujú. Entonces, yo me imagino que
que sí pudo haber sido algo así. Y también ya tocar el tema de que hay enfermedades, no sé si se vaya acorde a esto, como por decir el cáncer, el diabetes, la gastritis, que dicen que empiezan primero en la mente. Retomando un poquito lo que dices de la parte del COVID, más bien los síntomas o las comorbilidades que se presentaron durante la enfermedad o durante la infección como tal, sí tenían que ver mucho con un corte psicológico. Mira, a mí me dio, por ejemplo, de diagnóstico 2 veces COVID. La primera tuve baja de respiración, o sea, tuve una problemática, ajá, sí, tenía una baja saturación de oxígeno, bueno, tuve un medicamento, estuve al pendiente de mi salud. Eso fue más o menos como al inicio de la pandemia. Después me volvió a dar como a vuelta de año y otra vez, ¿no? Y la misma sintomatología, entonces como que ya vas identificando qué es lo que tenías. Pero yo en lo particular, el medicamento que yo tuve, el tratamiento que yo tuve, no fue agresivo, no fue aversivo, porque mis síntomas no fueron tan complicados, ¿no? Pero hubo pacientes que sí, además de que tuvieron la baja de saturación, pues tuvieron que tomar medicamento para abrir bronquios, ¿no? Pulmones, las vías de respiración que se habían bloqueado. Y pues eso ocasionó ataques de ansiedad, ¿no? Entonces el medicamento como tal, el tratamiento del COVID ocasionó ataques de ansiedad. Para otras personas ocasionó justamente depresión. Medicamentos muy fuertes como la citromicina, ¿no? Medicamentos al final de cuentas que la gente utilizó, ¿no? Y que el médico se los prescribió porque no había un tratamiento como tal, ¿no? No teníamos una estructura, no conocíamos la consecuencia, ¿no? Como tal. Pero lo que ocasionó el encierro, claro que bajó las defensas, claro el miedo baja las defensas. Claro, ¿no? Y la tristeza también. Sí, y estar metido tú en tu casa tanto tiempo, les quitamos a los niños su interacción, porque no solo fue dejarlos que no fueran a la escuela, o sea, les quitaste el contacto con sus amigos, les quitaste el lugar en donde ellos están 6 horas del día, en donde se sienten protegidos, o sea, les quitaste muchas cosas. Estuvieron en casa al cuidado de, igual, pues sí, de personas que también estaban frustradas, que estaban asustadas, ¿no? Entonces, pues claro que fue una situación colectiva, ¿no? Entonces, claro que bajó las defensas y eso ocasionó que la predisposición fuera más alta a tener la infección por COVID. Pero enfermedades, justamente como lo mencionas, de diabetes, de cáncer, ¿no? De estas enfermedades, regularmente sí tienen un factor predisponente y un factor precipitante. El factor predisponente, pues viene obviamente en la parte genética, en la situación de herencia, pero la parte precipitante, pues es la mala alimentación, viene justamente de la parte de... mucho azúcar. Sí, y de no expresar de repente las emociones. ¿Cómo lo vemos en ese sentido, no? Vamos a pensar un diabético. Un diabético tiene una problemática del consumo justamente de mucho azúcar, ¿no? Pero lo hace justamente para endulzarse la vida, ¿no? Como dicen algunos, porque la vida es muy amarga, ¿no? Y los comerciales de Coca-Cola están buenísimos. Sí, ¿no? Y si hablaras de tus emociones, si hablaras de lo que te pone triste, de lo que te pone enojado, ¿no? Si hablaras de esas emociones, muy probablemente no tendrías la necesidad de endulzarte la vida con un refresco o con un dulce, ¿no? Realmente tendrías otra manera de canalizarlo. Sí. Entonces, claro que sí es un factor precipitante, más no predispone la enfermedad, ¿no? Pero sí la precipita. En la parte del cáncer, ¿no? Mucho se ha hablado de esta situación de que el enojo, ¿no? El odio, ¿no? Lo tienes en el estómago. Y o entonces, la garganta, por cosas que no dices. Exacto, y eso ocasiona la enfermedad, ¿no? Sí es un factor que precipita, pero debe de existir el factor predisponente como tal, ¿no? Genético de herencia. Entonces, esas enfermedades, como la parte psicosomática que tú decías, como las migrañas, por ejemplo, las cefaleas, ¿no? Tenemos toda la gastritis, colitis, ¿no? En el caso específico de estas enfermedades, irónicamente, ahí sí hay un factor más precipitante por la parte psicógena que un factor predisponente por la parte de herencia o genética. Uh-huh. Si tú tienes diabetes o tienes hipertensión, muy probablemente viene por una situación sistémica, ¿no? Entonces es una predisposición genética o de herencia.
Pero si tienes colitis, si tienes cefalea, si tienes migraña, tiene que ver con una cuestión más bien psicógena. Okay. Entonces ahí sería un trastorno psicosomático, ¿no? Y de hecho tenemos, dentro de nuestros criterios diagnósticos del DSM, también tenemos lo que son los trastornos somáticos. Tenemos el trastorno facticio, el trastorno por dolor, tenemos el trastorno de síntomas somáticos como tal, el trastorno de ansiedad por enfermedad, que antes se llamaba hipocondria, Sí. ¿no? El hipocondríaco famoso ahora ya no existe, ¿no? Ya no se llama hipocondria, ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. ¿Qué le pone ansioso? Padecer una enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La que escuche. Sí. ¿No? Que es lo como funciona la hipocondria. Es el mismo, solo que cambió de nombre. Entonces, esos padecimientos psicosomáticos sí tienen... Que se entraría más o menos como lo del COVID, ¿no? Cuando empezó el temor y que voy a tener, y que algunos pacientes de verdad no tenían, se hacían prueba y no tenían la infección, pero tenían los síntomas. De hecho, en las primeras vacunas yo vi que habían dado un informe del gobierno que muchas vacunas eran placebos para ver cómo funcionaban. No me extrañaría, ¿no? Sí, porque en realidad hay que ver la reacción de la gente. Y más porque, pues recordarás que los primeros que se vacunaron fueron los adultos mayores. Sí. Y entonces, sí, ahorita que hablabas tú de la mentalidad del psicólogo, incluso iniciábamos este podcast justamente diciendo eso, que mucha gente piensa que ir al psicólogo es de gente loca, ¿no? Sí. Ellos tienen una idea de repente muy cerrada a su cultura, a su educación, en donde pues las vacunas en realidad no tienen como mucha utilidad, ¿no? O sea, es mejor un tecito, es mejor algo que vacunarse. Entonces muchos decían que si se vacunaban nos iban a matar. Sí. Y que aparte decían a impregnarnos un chip para controlar, ¿no? Digo, yo creo que al gobierno le encanta saber de nuestra vida, de lo que nosotros hacemos, porque no tiene otra cosa que hacer. Pero, y aparte controlar, que ya estamos bien controlados. Exacto, o sea, al final del día tu teléfono te escucha, y no lo sueltas. Ajá, porque qué casualidad que estamos hablando de algo y tu teléfono te empieza a dar recomendaciones de eso, ¿no? Entonces, el teléfono de repente hasta los que se activan, los que tenemos sistema Android, por ejemplo, ¿no? De repente estás hablando algo y tu teléfono, la búsqueda de tal cosa, y dices, y yo que no me estás escuchando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un control que se tiene. Pero estas personas así lo creían. Sí. Y por eso no se operaron. Entonces, no se vacunaron, ¿no? Y algunas, ¿qué era lo que sucede, no? Algunas incluso por eso no se someten a ciertas operaciones o ciertas cirugías. Porque, ¿para qué? O sea, a ver, me vas a dializar, ¿no? Una hemodiálisis, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? ¿Para qué? ¿Todos van a morir? Entonces, no. Pero terminan cediendo a la demanda de los hijos porque, bueno, me quieren preservar la calidad de vida, el tiempo que va a tener, ¿no? De supervivencia. Pero ellos no creen en eso. Entonces, evidentemente no creen en las vacunas, ¿no? Tampoco creen en los psicólogos. Es más fácil para ellos ir a una parte teológica, ¿no? Ir mejor con el sacerdote, con el pastor, con como el presidente que dijo que traía... que lo cuidaban. Sí, o sea, es más fácil para ellos creer en eso porque esa es su cultura. De hecho, nosotros como psicólogos somos una ciencia nueva. Sí. O sea, no somos una ciencia que tiene tanto tiempo. Y dices que el DSM-5, pues ya es el 5. Porque, y fíjate, ahorita también estábamos hablando de que las pruebas psicosométricas son de España. O sea, tiene que haber psicólogos de investigación, me imagino, aquí en México para aquí. Y cada año diferente, porque estamos hablando ahorita del mismo México, pero de diferentes tiempos. Exacto. Y creían otras cosas, ahorita creemos en otras. Son diferentes mentalidades y diferentes formas de atacar pues, todo eso que por lo que van los pacientes contigo. Fíjate que también en esto que dices de la parte de la psicometría, también la parte de la estandarización de las pruebas, yo considero que cada vez es un poco más complejo, porque las teorías, incluso dentro de la psicología, no se han actualizado tanto. Sí, también eso quería... Entonces, por ejemplo, no sé, una teoría, por ejemplo, de Piaget, ¿no? Una teoría de Vygotsky, por ejemplo, en las etapas del desarrollo. Sí, de los niños, pues. Ajá, el niño que decían ellos que hacía ciertas cosas, ya no lo hace a esa edad. No tenía celular. Exacto, ya hace otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que no se han actualizado y entonces las pruebas que se van actualizando de manera constante, pues tienen que ir haciendo, ¿no? Un parteaguas de investigación. Hay algunas, incluso algunos institutos, hay algunas editoriales incluso que se dedican a buscar psicólogos que hacen la investigación en esa que se le llama estandarización de pruebas, en donde se les pide que a un cierto número de población se le aplique un tipo de test y eso ayude para que se estandarice en México.
Las pruebas como más comunes que conocemos de estandarización en México son como las escalas Wechsler, ¿no? Las escalas de inteligencia. Tienen subclasificaciones, el WISE, que es para adultos, el WIS, que es para niños y adolescentes, y el WIPSI, que es para niños en etapa presco. Entonces, esas son unas pruebas que se están actualizando de manera constante. Casi siempre participan psicólogos, investigadores que son mexicanos, para poder nosotros tener como esas pruebas, ¿no? Sí. Entonces, en esto que decíamos ahorita, la parte cultural también influye. Nuestra generación, sobre todo los que tenemos más de 30 años, algunos todavía están viviendo con sus papás, porque hicieron posgrados, porque no se han casado, por lo que tú quieras. Y entonces la generación de nuestros papás está viviendo algo que no habían vivido, que no tienen la menor idea de qué hacer con un adulto en casa. Sí, pues ellos a los 15, 20, a los 20 ya tenían 5 hijos, exacto, casa, 2 terrenos. Sí, o sea, ya estaban trabajando, ya tenían responsabilidades, ¿no? Sí. Y ahorita tenemos gente que no lo hace. Y te vas hacia atrás y tenemos generaciones de los 20 y tantos que evidentemente van más allá que nosotros. Sí. O sea, ellos ya están pensando en especialidades, en maestrías, en doctorados, en postdoctorados, que nosotros no lo veamos, aún no lo consideramos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que van a estudiar más, que van a tener otro tipo de perspectiva y que evidentemente también nuestra cultura y nuestra manera de pensar tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Otra de las razones incluso también es que estas personas, pues, lo que dices, la parte de la solvencia económica, ¿no? Tenían un abuelo que tenía tierras y que les dejaba un espacio. En esta generación de los 30 hacia abajo, si bien te va, ya no hay terrenos, ya no más huertas. Claro, y si empezaste a trabajar a temprana edad, que muchos no lo hicieron, pues vamos a pensar que tienes una casa de Infonavit, ¿no? Y que pues es una casa que casi vale $500,000 y que evidentemente no la vas a pagar de contado y vas a estar endeudado por 15, 20, 30 años, 40 años, ¿no? Pero ahora resulta que tampoco te alcanza. Sí. O sea, ahora estas personas que luego con el COVID y la guerra ya me... Sí, o sea, ya no te alcanza. O sea, necesitas entonces ahora lo que se conoce como co-créditos, ¿no? En donde tu pareja sentimental, tu novio, tu amante, lo que sea, juntan sus puntos que tienen y les hacen un préstamo para una sola casa de 2 habitaciones. Sí, y ese es un pleito, eso es otro problema, ¿no? Ahorita dijiste algo que también antes no existía, el divorcio. Sí. A pesar de que dentro de las cuestiones legales no es algo nuevo, no se ejercía. O sea, las parejas del pasado no ejercían la parte del divorcio. Nuestras generaciones de los 40 hacia abajo han comenzado a divorciarse. Sí. Y antes no existía. En materia familiar, por ejemplo, en derecho en materia familiar, el psicólogo en la actualidad, el psicólogo perito, tiene mucho... bueno, y ahora ya no es psicólogo perito, ahora se llama testigo experto, ¿no? Esta área no existía porque no existían divorcios. Entonces ahora que se están divorciando hay que ver custodias de menor, convivencias de los menores, hay que ver lo que tiene que ver con pensiones alimenticias y pues es un área nueva, es un área que no existía. Sí. Entonces las abuelitas están escuchando que la nieta está divorciada y dice, eso no, en mis tiempos no existía y tiene razón, sí. No existía. Las personas que tenemos la virtud todavía de tener a nuestros abuelos, tenemos el parteaguas de las generaciones, la forma de pensar de ellos, la forma de pensar de nuestros padres, la forma de pensar de nosotros. Y si aparte nosotros ya somos papás, nos encontramos en una forma de pensar totalmente diferente. Porque aparte no solo vemos nuestra manera de pensar, sino estamos escuchando la forma de pensar de nuestros hijos. Que ellos qué quieren hacer, qué están planeando, a dónde van. Pues en esta parte de los divorcios, incluso si de alguna manera tú eres un papá divorciado o eres un papá soltero, tu hijo pues evidentemente va a estar influenciado por esta parte también. Sí. O sea, ya no cree en el matrimonio, no porque no exista, sino porque no le ve utilidad. ¿Cómo se llaman? Cuando viene divorcio, y al final llega alguien de la tercera generación que no se divorcia y hasta que se casa muere. ¿Cómo se llama eso? Generacional, no me acuerdo. Ajá, pues rompe un patrón. Sí, un patrón, un patrón. Y sí es cierto eso que tú dices porque... Yo me ha tocado ver a personas un poco más adultas que yo, que me ganan por 15, 20 años, que se divorciaron y tuvieron una hija o un hijo, y igual estuvieron un tiempo, se divorciaron y ya tienen un hijo. Entonces digo, ¿qué le toca a ese niño? Conocer a alguien y divorciarse porque es lo que estaba viendo. Es lo que hablábamos de los niños lo que ven van a hacer y lo van a tomar como normal.
Es que es normal. Y no sé, yo pienso que un divorcio sí afecta a un niño desde falta de atención, que después acaba haciendo algún crimen y de ahí lo meten a lo mejor a un reclusorio y de ahí ya empiezan, porque sí se ha visto una alza y hay muchos factores también, de que la economía pues está difícil, todo eso, como en la criminalidad, pues. Pero no sé si los divorcios sí influyen en algo en eso. No necesariamente, porque hay algunas parejas que tienen una vida, digamos, podemos llamar óptima o normal, ¿no? En Ujú. matrimonio, y que aún así el hijo tiene conductas delictivas, Sí, ¿no? sí, Y sí. que tiene que estar con patrones, hay muchas características, pero claro que sí, esta parte de tener también como más acceso también a la información, pues lo ven como una imitación, ¿no? Ver un video de un chico de 14 13 años que anda en un convoy, que trae una arma de fuego y que anda disparando y que se le ve feliz, pues claro que esas son las aspiraciones las que tiene, Sí. porque estamos bombardeados por esta parte también de la tecnología, estamos bombardeados porque pues está sucediendo algo y ya está la transmisión en vivo. O sea, ya no tienes que esperar a que Sí. alguien lo suba a la red. El periódico. Sí, no, El ya que pasa el está, periódico exacto, mañana. ya está ahí. O sea, en ese momento lo que está sucediendo ya lo están viendo. A esto le llamamos nosotros un efecto mediático, ¿no? Entonces, todo lo tiene las redes sociales, eso es lo que hace, un efecto mediático. Por eso algunos de nuestros niños y adolescentes no saben esperar. No Sí, tienen la menor idea de lo que es esperar por ejemplo, a un 6 de enero, ¿no? sí. Esperar la ilusión de que va a llegar los Reyes Magos y que van a hacer. Portarte bien Inmediatez, toda, pues. sí, 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 portarte bien toda la semana para que el fin de semana sí se puede y ya hay dinero, puedas ir a comprarte algo, a pasear o ir a cierto lugar, ¿no? Ahorita es en el momento, entonces lo quiero y lo quiero ya. Y también lidian con la frustración menos, ¿no? Claro, y es que también aquí pues hay otras alteraciones que no necesariamente son trastornos, ¿no? Dentro de la psicoterapia infantil tenemos el niño emperador, tenemos el niño también que se siente que todo lo merece porque los papás todo les dan. Este papá que compensa la falta de tiempo, la falta de interacción con el hijo regalándole cosas. Y entonces tú vas a una habitación de un niño que tiene 6 7 años, en donde tiene una pantalla que ocupa toda la pared, tiene la mejor consola, tiene un internet de alta velocidad, tiene... Lentes de tercera Sí, sí, dimensión. sí, o sea, tienen una situación infinidad de cosas, pero no es capaz de abrocharse las agujetas. Sí. Pero sí es capaz de buscar los canales, de conectarse, desconectar la pantalla inteligente y conectar sus lentes de realidad virtual. Y no, de verdad, y no sabe abrocharse las agujetas. Sí. ¿Por qué? Pues porque no se le ha instruido en ello. ¿Por qué la tecnología se la manipula? Bueno, ellos son nativos de la tecnología, los de la generación de los 30 hacia arriba somos migrantes de la tecnología y pues hay personas que de plano son antitecnología, ¿no? Sí. Pero ellos son nativos de la tecnología. Un bebé, y es verdad, es un bebé de 4 o 5 meses de edad, tú dale un teléfono y claro que le sabe mover. O sea, tiene el dedo y ya puede hacer, ya agarra las fotos y con la mano entera le da la Sí. vuelta. ¿Por qué? Porque él es nativo de la tecnología. O sea, él está instalado en su chip. Por eso es que no podemos retirar la tecnología de ellos. Hay que utilizarla a su favor y no en su contra. Pero si esto impide para que tú puedas utilizar esta pantalla o este cuarto casi tecnológico, ¿qué te parece si para entrar a jugar te abrochas las agujetas? Digo, podemos utilizarlo de manera adecuada. El tiempo en el que yo tengo muchos años también siendo docente, yo empecé trabajando en preescolar, tenía yo segundo y tercero de preescolar, nosotros le enseñábamos a los niños el método Montessori, ¿no? Ujú. Y entonces trabajábamos con ellos acerca de las responsabilidades en casa. Algo tan simple como terminar de almorzar y poner tu plato en el lugar donde va, ¿no? Y para muchos papás era una maravilla. Para muchos papás hasta nos decían que su hijo no iba a la escuela para andar limpiando trastes. Y desde ahí te das cuenta de que posiblemente esos niños, que te estoy hablando de que, pues para ese tiempo yo tendría que 22 años más o menos de edad, digo, ya voy casi para los 40, no tengo 37 años, pero son niños que ahorita ya son prácticamente adultos, Sí. ¿no? Y que muy probablemente no son capaces de eso, de mantener ni su habitación limpia. Tienen una persona, ¿no? que se los hace, o esta mamá, ¿no? Y la carga de trabajo se ha aumentado para ella.
Pero pues es su hijo, ¿no? ¿Cómo andar haciendo eso? Es su única obligación en la escuela. Sí, Digo, siempre nosotros lo hemos tenido, siempre tuvimos la obligación en la escuela, pero aparte, teníamos que hacer cosas en casa. sí. Y ya después de que terminábamos de comer, pues hay que lavar los trastes, hay que hacer eso, limpiar la cocina, ¿no? O sea, y no porque las mamás estuvieran rascándose la barriga. O sea, las mamás estaban haciendo cosas, Sí. estaban lavando. Iban a preguntar, en mi caso iban a preguntar que si me dejaban salir. Sí, pero va a lavar los trastes del baño y ahorita sale. Órale, pues. Y también empecé a trabajar desde muy chico, 11 así, no algo formal, pero pues que me decían, oye, ¿me ayudas a repartir volantes? Ya le decía a mi mamá, ¿puedo ir? Sí. Y ya iba y me daban un dinero, y llegaba mi papá y me decía, dale a tu mamá. Y yo, pero es que dale a tu mamá te lava, te ta. Y ya le daba. Entonces, ya cuando me casé, pues no se me hizo difícil despojarme del dinero. ¿Por qué? Porque siempre he dado. Y yo creo que también como en la obesidad. Y otro tema también que quería tocar, como el bullying. Porque también ahorita como que está muy arriba. Le dicen algo a alguien, le hacen bullying. Obviamente no le deben de decir nada a nadie, no le hagan nada a nadie. Pero a veces, o en mi generación, pues era una llevadera de que de repente algo y ya, o carreta. Y pues no sé si sea normal o no, pero pues en parte nos enseñaban nos hacían como más de piel gruesa. Y ahorita le dices, o le dicen algo a alguien y ya ocupa psicólogo, ya se quiere suicidar porque le dijeron gordo. Y también digo, como que no es tan normal, ¿no? Pues es que mira, siempre existió, pero justamente lo que tú dijiste hace un momento, la parte de la tolerancia a la frustración. Sí. Obviamente estas generaciones, y digo, no por nada se le llama generación de cristal, ¿no? Porque obviamente son mucho más susceptibles a la crítica, son mucho más susceptibles a muchos comentarios. Pero también vamos a tomar en cuenta de que también justamente por la situación mediática, por la era en la que ellos están viviendo, es un factor todavía más complicado, porque mira, vamos a pensar en estas generaciones después de los casi ya ahorita cuarentones, ¿no? Que ya andan en los 40 años. Claro que fueron sujetos de bullying, ¿no? De burla, de carreta. Ahora se llama así, ahora se le dio el concepto de acoso escolar, de bullying como tal. ¿Siempre ha existido? Sí. ¿No debería de existir? No, jamás debería de existir, pero siempre ha estado presente. Me quieren decir calón chino. Ajá. ¿Qué había de diferencia? Porque obviamente, pues yo tenía que esperar, ¿no? Al día siguiente para verte otra vez. Digamos que tú eres mi agresor. Sí. Entonces yo tenía que esperarte hasta el día siguiente. Ahora no termina así. Y está un video ahí. Exacto, y te estoy compartiendo y te estoy sacando de los grupos de WhatsApp, estoy comentando en tus redes sociales, o sea, el bullying no se termina. Donde ahora en las redes sociales está la vida de la gente. Exacto. Ya casi no vive afuera, vive más ahí. Ajá, entonces ya no se termina en ningún momento. O sea, yo puedo estar a las 10, 11 de la noche molestándote. O sea, te puedo estar mandando mensajes, yo puedo estarte comentando, etiquetándote videos en los cuales es despectivo, o sea, el bullying no se termina, por eso es tan complicado. El video de calzón chino ya lleva 1 millón de vistas. Sí, exacto, o sea, es muy complicado, o sea, esta es la problemática, no es que la situación del bullying, el acoso escolar haya aumentado, lo que aumentó fue el exponerte, los medios de exposición al bullying, o sea, por lo menos tenías, no sé, se enfermaba el que era tu agresor y duraba 1, 2, 3 días, no hombre, la escuela era feliz, el salón era feliz. Ahora no, está enfermo en su casa y nomás está jodiendo a los otros. Entonces, por eso es tan complicado, ¿no? Porque, y aparte, como son menos susceptibles a la parte de la frustración, son obviamente mucho más intolerantes, son mucho más sujetos de crítica, pues que estés comentando, que yo subí un TikTok donde estoy bailando y tú me estés comentando que gordo estoy, que me estás diciendo que no sé bailar, que cómo es posible que yo nunca había visto que los puercos bailaran, ¿no? O sea, estos comentarios que igual dices, no tiene nada de malo, sí, pero no solo te lo estoy diciendo yo a ti. ¿Cuántas personas están leyendo el comentario y te están viendo en ese momento? Algunos por eso aparecen llorando en un TikTok. No, también es motivo de bullying porque ¿cómo se pone a llorar por esos comentarios? En mis tiempos nos decían, si tus tiempos y sus tiempos no son los mismos. Sí, y también como que hay un tip que dio Franco Escamilla. Si se burlan de algo por ti, búrlate tú antes que ellos. Y ya cuando ellos vean que no te afecta va a dejar de ser divertido. Como le dijo pues de Faitelson que le dio un golpe a un futbolista, le dijo,
tú ponle, ay, el fregadazo que me dio Cuauhtémoc Blanco. Y dice, ya nadie va a comentar de eso, porque ya lo dijiste tú. Y si es cierto, pues a veces tú dices, no, pues la neta estoy bien gordo y pones una imagen tuya de un puerco. Y ya como que ellos dicen, ah, no está tan chido. Y ya se les olvida. Pero fíjate, cómo de todo lo que hemos hablado, de el COVID, de los niños, de la atención y todo eso, la frustración, cómo todo gira ahorita la parte psicológica, casi todo en torno a la tecnología. Ujú. Sí, es que incluso también nosotros tuvimos que aprender, o sea, los que estamos en esta, volvemos al concepto que yo te decía, los que somos migrantes a la tecnología, ahora justamente con pandemia, ahora justamente con COVID, tuvimos que hacer videoconferencias, videosesiones, Sí. cosa que efectivamente si tú te vas al código ético del psicólogo, por ejemplo, lo maneja muy poco, hace como ahí declaraciones públicas y cuestiones como esta, porque en realidad esta parte de la confidencialidad, ¿no? El secreto profesional ahora con las redes sociales ha tenido que ser un poco más laxo, porque obviamente no es lo mismo que tú tengas un consultorio, un espacio con privacidad, un lugar donde llegue el paciente y se sienta cómodo, seguro, a que él tenía que tomar una videosesión en la cocina de su En tu casa, casa. en el baño, en su cuarto, ¿no? Pero de repente en su cuarto pues vive en una familia donde son muchos y de repente entraban y escuchabas la puerta y se guardaba silencio el paciente porque ahorita que se salga el que entró para que te Dejaba de siga, llorar. sí, te siga diciendo qué es lo que sucede. Entonces, esta parte también de la tecnología nos tocó también a nosotros Sí. ponerla en práctica en la Y, parte no, de... y aparte como que no está en su mood, pues, ¿no? Porque no Exacto. está en su lugar Sí, y es que no está, la psicología en la actualidad todavía no ha migrado a este proceso, de pues. formato. Ajá, justamente digital, todavía no migra a eso. En ese proceso de alguna manera se está. Ahorita también los cursos en línea, los sistemas híbridos, ¿no? En donde haces transmisión en vivo, ¿no? Todas esas cuestiones son nuevas y que creo que nos hemos adaptado lo suficientemente a esto, pero creo que tenemos errores todavía. Y más en este concepto que hablábamos justamente de lo que es el acoso, por ejemplo, escolar, sigue estando muy como los maestros lo han minimizado. Ahí es donde tendríamos que tener este concepto de que hablábamos de los diagnósticos, Sí, ¿no? Que ellos con ese no lo diagnostican. sí, en una sola sesión hacen el diagnóstico, ¿no? Ok, ¿por qué no en una sola plática que tú tienes les hablas a ellos de la importancia del respeto hacia los demás? En el que el hecho de que tú pongas un comentario en Facebook, en TikTok, es una manera de agredirlo. Es lo mismo como cuando te ponían una nota en el cuaderno, cuando te rayaban, no sé, tu misma camisa, ¿no? Entonces es la misma agresión, es el mismo tipo, pero como este tipo de... Por 10. Sí, ajá, de docentes no lo toman en cuenta porque no sucedió en el aula, porque no pasó ahí papás la responsabilidad. Sí, papás tienen una responsabilidad, pero docentes tienen otra. Y si tú no sancionas, si tú no pones, si tú no hablas de límites al interior de la parte de la escuela, pues ellos tampoco lo entienden. Y claro que también si tú llegas y dices, ¿cómo voy a ahorita yo no voy a educar, decían, ¿no? O sea, a mí me toca la enseñanza, mi Sí, labor de enseñanza. Sí, claro que sí, pero también nosotros educamos de una manera indirecta, sí. predicando con el ejemplo, ¿no? Y es que si donde se está llevando a cabo el bullying es en la escuela, yo me imagino que sí es responsabilidad del docente, porque si fuera en la casa, sería del papá, pero pues el papá, ¿cómo lo va a cuidar en la escuela de que no le hagan bullying? Ujú. Ok, justamente nosotros observamos esa dinámica. Digo, yo tengo muchos años dando clase justamente con adultos ya, y aún así existe. O sea, y Sí, aún así hay comentarios, y aún así, y si tú lo permites, si tú ríes, si tú no haces nada, esa es una forma de confabularte, es una forma de formar parte de ese acoso, y que claro que ya no solamente le preocupa al alumno, que viene tu clase, porque es complicado, porque es difícil tu clase, sí. sino porque en esa clase en particular Hay pueden chance. hacer comentarios negativos hacia la otra persona y tú no vas a decir nada. Entonces, por eso es importante, yo de alguna manera les he dicho, ¿no? Yo tengo cero tolerancia con ese tipo de situaciones, comentarios despectivos, ¿no? Yo les digo, la sanción va desde que te expuse de mi clase. Yo tengo
pues trabajamos en una escuela privada, ¿no? Donde tú puedes decir, oye, yo estoy pagando tu hora clase, ¿no? Cuando tú sacas la cuenta, les digo, más o menos por alumno me pagan 1 peso. Ten 2 pesos y salte de mi clase. O sea, lo que tú me estás pagando, ¿no? Sí, Yo no voy a permitir una falta de respeto de alguien. Pero ¿cuántos somos así? Y aparte, los que somos así, somos mala onda, ¿eh? O sea, somos los peores docentes porque ¿cómo es posible? No tenemos empatía, no tenemos esto. Pero ¿cómo vas a permitir que alguien haga un comentario negativo hacia quien sea? Porque luego dicen, es que yo no dije nombres. Sí, que está estudiando psicología. Exacto, y dices, peor, porque ten la capacidad de decir, oye Juanito, yo tengo un problema contigo y me parece que tienes sobrepeso, y a mí yo tengo conflicto con los que tienen sobrepeso y no me gusta que te Tengo sientes enfrente de mí. gordofobia. Ah, entonces, pero no, o sea, no, es que las personas que son, y es que la gente cuando, a ver, espérame, no, si vas a generalizar, no tomes en cuenta ningún punto de nadie que le pueda afectar. Y si vas a decir algo de una persona que está dentro del salón, o dices el nombre para ver si tienes razón lo que estás diciendo, o mejor omite tu comentario, ¿no? Pero nos reímos del chiste, nos reímos porque sonó en tono gracioso, pero a la persona no le genera una parte gracioso. No. Incluso yo les digo, ¿no? El comentario que hice, ¿no? Los alumnos que siempre han dicho, ¿no? Ah, va a entrar el docente a dar clase, ¿no? Ahí viene tu tío, ¿no? Y todos, jajaja, y la risa, ¿no? Cuando el docente lo escucha, claro que te molesta. O sea, no es como sí, soy tío, no es cierto, porque no es en un tono de amor, ¿no? Sí. Es en un tono de burla. Ajá, entonces, porque hacia ti te molesta ese comentario que tenemos años sabiendo, que tenemos sobrenombres que te dicen. Ahora imagínate un alumno que está susceptible, que apenas acaba de cumplir los 19 años, que su personalidad está vagamente integrada, pues claro que tiene una situación que puede generar estrés, puede generar depresión, puede generar ansiedad. Y estamos hablando de la salud mental y están estudiando para trabajar con la salud mental. Ellos cómo la van a propiciar, ¿no? Se van a burlar del paciente. Claro, y es que es bien fácil decir, ¿qué tal que yo te dijera que yo no voy a trabajar con gente que tenga obesidad? Oye, ¿cuánto pesas para ver si te doy cita o no, no? Oye, entonces, ¿qué clase de profesionista sería? ¡Ya llegó el gordo! Sí, ¿Qué? Ajá, te abro mal la puerta que no cabe, ¿no? O sea, comentarios que en realidad no tendrían por qué ser, pero la gente lo hace. Sí. Y mucha gente le genera risa, ¿no? Es que lo hice de broma, ¿no? Justamente la parte psicodinámica dice, ¿no? Que uno de los mecanismos de defensa también es el humor. Sí. O sea, es una forma de decir lo que no puedo yo manejar, ¿no? De manera consciente. Entonces hago bromas acerca de eso, hago chistes. Sí. Lo que tú decías, ¿no? Yo me puedo reír, ¿no? De mi obesidad, de mi gordura. Es una máquina de defensa. ¿Para qué? Para no mostrar que esa es una área vulnerable. Sí. Entonces no tendrías por qué reírte de ti para que alguien más no se burle de ti. O sea, no se tendría que suceder. O sea, tú tienes que saber que tú eres así. Y si tú tienes un problema contigo por la parte de tu peso, cuida tu alimentación por salud, haz un poco de ejercicio, ¿no? Y sé bueno contigo, ¿no? La vida ya es demasiado mala para que nosotros seamos malos con nosotros mismos, ¿no? Sí, o sea, hay que ser bueno con nosotros, ¿no? O sea, sácate de partido, observa lo positivo que tienes al momento que te ves en el espejo, ¿no? Claro que dices, qué cachetón estoy, ok, tienes bonitos ojos, tienes bonitas manos, o sea, búscate algo positivo, ¿no? Pero no te rías de ti para que alguien no se ría de ti, ¿no? O sea, hay que ponerlo siempre en claro porque ellos, a los adolescentes o los adultos jóvenes, les pasa. Y si mejor lo hago para que ya no me digan, no, mejor sé cariñoso contigo, quiérete, di cosas padres. Cuando alguien te diga algo negativo, alza la voz. O sea, di que eso no está bien, que no te parece. Y habrá más de alguno que le incomode. La verdad no peca, pero sí incomoda. Sí, entonces, pero no es mi realidad. ¿No? Entonces, claro que siempre hay personas, hay un lado que te van a escuchar, para eso tenemos la parte de la psicología, ¿no? Hay algunos chicos que no pueden hablar de ciertos temas en casa, que no pueden hablar de ciertos temas en la parte social, porque son juzgados, ¿no? Platicábamos el otro día con unas amigas en una reunión, platicábamos acerca justamente de la expresión de género, ¿no? Los no binarios, ¿no? Todas esas que decían, no, a mí me parece que no es adecuado, que es una falta de identidad, que los ha llevado. Y yo les hablaba, les decía, yo no estoy ni en contra ni a favor de ellos, ¿no? Solo creo que son a punta de la lanza. Son una minoría que en la actualidad está empezando a surgir y que está hablando y que en algún punto ellos van a ser la generalidad. Y que en algún momento, ahorita para nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que es un género fluido, que es un género no binario, que es una situación justamente de un pansexual o un asexual. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque tenemos que estudiar mucho porque es un tema nuevo. Es como el COVID.
Sí, ¿no? Que tenemos cuando los negros empezaron a tener derechos. Ajá, o sea, tener un concepto como esto es, pues claro que ahorita parece extraño, claro que ahorita parece confusión, claro que ahorita parece, pero en algún momento va a ser la situación de, normalidad. ajá, o si siempre van a existir dos sexos, siempre va a haber hombre y va a haber mujer, Sí. pero los géneros se han diversificado y entonces claro que los géneros van a crecer. Yo creo que siempre han estado, ¿no? Solo que no se expresaban, por eso se le llama ahora expresión de género. No, y de hecho, pues si lees historia, hay muchos personajes que pues eran gays. De hecho, de Alejandro Magno, Ujú. tenía su mano derecha, que se decía que era su pareja, pues también. Y pues también había bisexuales y todo, pues hacían orgías en sus fiestas y todo. Nomás que, pues como que un tiempo se calla y luego otra vez sale. Son como ciclos. Como ahorita también el COVID y todo, pues pandemia ya había habido. Ujú. Y no es cosas nuevas, guerras ya había habido. Pero sí, pues sí, o sea, respetar y no decirle nada a nadie de su peso y todo eso. Y fíjate, sí es cierto eso que dices de que no te tienes que reír de ti mismo para que no se rían de ti. Y pues sí, hay que tomar ese consejo. Ya para ir cerrando, ¿algún consejo? Una vez, me acuerdo mucho, que te preguntaron ahí en clase que qué consejo le podíamos dar. Y dijiste es que nosotros no somos consejeros. Ujú. Porque digamos lo que digamos va a estar mal. Si le dices, hazlo así, a lo mejor el resultado no es favorable y te van a decir, usted estaba mal. O no es como él quería y usted estaba mal. No somos consejeros. Pero algo que tú creas que debemos de saber los que vamos a escuchar el podcast, sobre cualquier cosa que nos quieras aconsejar, o pueden ser varias cosas, psicología, la vida, no sé, algo que tú crees que es necesario que sepamos. Mira, una de las cuestiones yo creo que sí es importante saber, ¿no? Es que el que tú tengas un padecimiento, una situación de ansiedad, de depresión, una característica de personalidad, un TOC, ¿no? Un trastorno límite de la personalidad, no te convierte en menos capaz que una persona que no lo tiene. No te convierte en una persona que no tenga la capacidad de transformar y de avanzar a sus sueños, ¿no? Me decía el otro día uno de mis pacientes que le criticaban que porque era muy soñadora, ¿no? Y yo le decía que los sueños sirven para hacerse realidad. Las personas que no sueñan son las personas que no avanzan, ¿no? Una persona que necesita tener un sueño para avanzar, para hacerlo, es una persona sana, es una Sí, persona maravillosa. con aspiración. Claro, entonces necesitas saber que si tú tienes ansiedad, si tú tienes depresión y que tú estás en un tratamiento, y si tú lo tienes y no lo estás en tratamiento, es momento de que te acerques. No tienes por qué padecerlo en solitario, ¿no? No tienes que estar pensando que la vida es una miseria cuando en realidad la vida es maravillosa, la vida es complicada. La vida es muy compleja al final de cuentas, ¿no? Pero la realidad es que la vida es muy bella al final de cuentas, ¿no? También, o sea, en lo complicado está lo bello, ¿no? Es bella, pero no fácil. Exacto, entonces, si tú padeces una situación mental, pues atiéndete, ¿no? Hay especialistas, eso, acércate a un especialista. Debes de saber que sea un psicólogo primero está titulado, siguiente, tiene una especialidad en psicoterapia, en una atención, ¿no? Como tal. Entonces, a partir de eso ya sabes que es un especialista. Entonces, acércate a una persona que es especialista. Y la otra también es que justamente lo que hablábamos, ¿no? La parte de la salud mental es básica, es importante. Tomarte una pastilla para un dolor de cabeza, tomarte una pastilla para una acidez estomacal es sencillo. Hablar de tus emociones, hablar de lo que te hace feliz, de lo que te hace pleno, es complicado. Y los espacios adecuados tienes que buscarlos como con un psicoterapeuta como tal, ¿no? Y eso te da las herramientas para que tú lo puedas hacer en la vida cotidiana, ¿no? Y en el otro sentido es que de verdad cuando tú veas que tu hijo tiene una característica como un autismo, que tiene un TDAH, que tiene un problema de aprendizaje, es un desafío, ¿no? No necesariamente es una limitación. El hecho de que yo les hablo mucho y no les digo nada más para decir, mira, yo tengo esto, ¿no? El hecho de yo decir que yo tengo TDAH y que soy un licenciado en psicología, de que tengo una maestría, de que tengo 2 especialidades y que tengo diplomados, es para decirte que no hay una limitante, que el hecho de que tú tengas un trastorno en la parte de la infancia y que se haya presentado y que lo sigas teniendo en la etapa de la adultez, no te limita. O sea, no es un aspecto que digas, es que como tengo eso yo no voy a poder hacer nada.
es que como tengo TDAH ya no voy a poder estudiar, yo ya no voy a tener que estar trabajando en una tienda departamental o en una de comida rápida, ¿no? No, o sea, puedes ser un profesionista, nosotros podemos ser lo que tú quieras. ¿Sabes? Es el logotipo de Barbie, ¿no? O sea, tú sé Ser lo lo que que tú quieres. quieras, ¿no? Es así de simple, ¿no? La vida es así. Entonces, acércate a personas especialistas y no estamos solos en este camino llamado vida, ¿no? Estamos acompañados y qué mejor que te puedas acompañar de un especialista que sabe lo que hace, que en realidad tiene muchos casos para poderte orientar en ese aspecto, tiene mucha trayectoria, pero la otra es que justamente te darás cuenta de que no eres el único, ¿no? Y que hay muchas personas que pueden estar en ese sentido, ¿no? Entonces, es lo único que te puedo decir, no acércate a una persona que sepa si estás padeciendo un trastorno mental, no te pongas la etiqueta de que eso te va a limitar, hazle frente y es como tener diabetes e hipertensión. La gente no se detiene por tener diabetes e hipertensión, sigue avanzando, sigue trabajando. Sí, sí es cierto pues como tú dices, acercarse a personas que tú sepas que están capacitadas, como ahorita decíamos, hay personas que toman diplomados y está bien, pues pueden seguir tomando más y más y más y más, incluso yo pues me gustaría tomar algunos, pero también si sabes que es su diplomado en tanatología y como ahorita también lo comentábamos, está sufriendo ansiedad y depresión, pues deberías de buscar a alguien que esté especializado también en esos temas para que tengas un apoyo mejor, porque luego, como decías, te dan medicina y pues no son ni médicos tampoco. Y la salud mental es algo que no valoramos lo suficiente, pero pues si tenemos bien nuestra mente, vamos a tener bien nuestro cuerpo, porque como también hemos platicado, pues te vas a alimentar bien, vas a ser una persona sana mentalmente y físicamente. Y pues sí, es verdad todo lo que dijimos en este podcast.